paso a presentarles el trabajo que he desarrollado para la cátedra Adoración Hogar. Su título, La Plaza Mayor, el corazón de la reina. Fernando Araujo, este ha sido el resultado de ese trabajo, que tengo ahí imágenes para que lo vean. Fernando Araujo tituló su guía descriptiva de la ciudad de Salamanca La Reina del Tormes. La plaza mayor de nuestra ciudad es el corazón de esa reina del Tormes. El trabajo sale aproximadamente 180 páginas, está dividido tras el prólogo en 11 capítulos. Comienza con las inevitables introducción, metodología, etc., para proseguir con el cuerpo propio del trabajo, finalizando, como es de obligado cumplimiento, con la bibliografía utilizada. En la introducción hago referencia, entre otras cosas, a los diferentes puntos de vista que diversos personajes han tenido de nuestra plaza. Ha tenido detractores, por ejemplo, Pedro Ruiz de Alarcón, el escritor, que criticó su ornamentación; Pascual Madoz, ministro de Hacienda, que catalogó a los medallones como de mal gusto; o el propio historiador Falcón, que se atrevió a criticar al propio Churriguera. No obstante, son innumerables los elogios que vencen ampliamente a los críticos, desde Unamuno, que la cataloga de corazón henchido de sol y aire, al británico Joseph Townsend, en ella se goza de la libertad de respirar, o el profesor García Zarza, que la define como el salón de estar de todos los salmantinos. Pero el mayor halago para nuestra plaza se produce cuando el 21 de diciembre de 1973 el Estado español la declara Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional. El cuerpo del trabajo está dividido en los siguientes capítulos: antecedentes, la construcción, la fachada del ayuntamiento, cronología, los medallones, los escudos, el uso de la plaza y algunas curiosidades. Con el objeto de no alargar excesivamente la defensa del trabajo, voy a realizar un breve repaso de cada uno de los capítulos. Antecedentes. Hago referencia en este capítulo al traslado de la plaza como mercado o lugar de convivencia entre vecinos, desde su primitiva ubicación en el llamado Azogue Viejo hasta la enorme plaza de San Martín, donde se construyó la actual. Los motivos principales de este traslado fueron el crecimiento de la población, que desplazaba el centro geográfico de la ciudad hacia el norte, y poder facilitar el acercamiento de los productos de la Armuña. En el trabajo Plaza y Universidad, Ana Carabias hace referencia a la magnitud de la plaza de San Martín al recoger las palabras del viajero Jaubín, que en 1672 decía que era la mayor plaza que había visto jamás. Esa es la plaza de San Martín y el recuadro en rojo donde posteriormente se construyó la plaza. Bien. La visita de Alfonso V en 1710 es el primer paso para la construcción de una nueva plaza. Una cédula firmada por él autorizaba al ayuntamiento a arbitrar los recursos para su construcción. Posteriormente, Rodrigo Caballero Llanes, corregidor de la ciudad, inicia los trámites previos solicitando la autorización del Consejo de Castilla, que autoriza la construcción en enero de 1729. Rodrigo Caballero como promotor y Alberto Churriguera como arquitecto y diseñador fueron los artífices principales de que Salamanca disponga de una plaza de las más bellas del mundo. En este capítulo explico el procedimiento constructivo de la plaza desde su inicio en 1729 hasta el cierre de la misma en 1755. Los inicios de las obras están constatados en la placa de pizarra situada en el pabellón real sobre el arco de San Fernando. Como curiosidad, debo indicar de que algunos autores, como Fernando Araujo y Pascual Madoz, indican como inicio de las obras el año 1720. El tipo de letra puede dar lugar a la confusión. Se construyó primeramente el pabellón real y a continuación el pabellón de San Martín. Las obras de estos pabellones finalizaron en 1735.
con la construcción del Arco del Corrillo. Por tanto, en 6 años se había construido la mitad de la plaza, estos dos pabellones. Finalizados, se produce un paro en la construcción de 15 años, hasta 1750, debido a diferentes pleitos que sostuvieron ayuntamiento y propietarios de las viviendas existentes en el lugar donde se iban a construir los dos siguientes pabellones, Petrineros y ayuntamiento. Pleitos con diferentes propietarios, pero especialmente con el conde de Grajal, dilataron el comienzo de las obras. Ahí tienen ustedes. En este periodo de paralización se produce un hecho importantísimo para la continuidad de la construcción de la plaza. En 1738, Alberto de Churriguera, dolido con el ayuntamiento que había consultado a otros arquitectos sobre reformas en la catedral, abandona Salamanca y la dirección de las obras. Se hace cargo de la continuidad de las mismas su sobrino, Manuel de Larra Churriguera, continuador de su tío y en conflicto con García de Quiñones, que va a ser quien diseñe la fachada del ayuntamiento y finalice el cierre de la plaza. Estos son los dos últimos pabellones. El tercer pabellón, llamado de Petrineros o acera de Correos, Petrineros se llama porque en esa zona se elaboraban y se confeccionaban artículos de cuero, petrinas. El tercer pabellón, llamado de Petrineros o acera de Correos, y el cuarto, o del ayuntamiento, se construyeron con financiación pública y también de los propietarios de las viviendas existentes, comenzando las obras en 1750 y finalizándolas en 1755, cuando García de Quiñones cierra la plaza utilizando el recurso de la columna doble. De cada uno de los medallones aporto algunos datos que caracterizan su construcción. Perdón, cada uno de los pabellones aporto algunos datos que caracterizan su construcción. Les indico aquí los datos globales. La plaza tiene un total de 88 arcos, 274 balcones y 92 pináculos. Los materiales provinieron de sitios tan dispares como Olmedo, Hoyocasero o Íscar, entre otros, que aportaron madera. Navarredonda o Linares, cal. La pizarra vino de Mozárvez y el granito de Ledesma o Arapiles. Pero especialmente destaca la piedra de Villamayor, que luce todas las fachadas y las partes superiores de las columnas. Las medidas de cada lado de la plaza varían entre 75,60 metros el más pequeño y 82,60 el más largo. Por tanto, la plaza, a pesar de su apariencia, no es cuadrada, sino un cuadrilátero irregular. Según Rodríguez de Ceballos, uno de los historiadores más destacados sobre la plaza y que ha navegado entre diferentes archivos, el coste de la plaza para el ayuntamiento fue de 1.975.532 reales y 107 maravedíes. A esta cantidad hay que añadir otros 70.791 reales que costaron la espadaña del ayuntamiento, el reloj, las estatuas y la corona real que remata la espadaña. Bien, la fachada del ayuntamiento. La fachada del ayuntamiento, por su singularidad, merece un capítulo aparte. Por ello, su construcción no está incluida en el capítulo anterior. A pesar de que rompe el trazado arquitectónico de los diferentes pabellones, la fachada del ayuntamiento ofrece, por añadidura, una visión formidable y suntuosa de ese lateral de la plaza. Está diseñada por García de Quiñones. El arquitecto García Berruguilla considera insuficiente la cimentación para el proyecto de la fachada que previamente había hecho Alberto de Churriguera y que defendía su sobrino. Presenta a García de Quiñones una maqueta que se conserva en el ayuntamiento y que fue aprobada, aunque solamente se construyó en principio hasta el segundo piso, sin cornisa, torres ni espadaña. La fachada del ayuntamiento tiene dos plantas por encima de la arcada, diferenciándose del resto de la plaza, que tiene tres. En el primer piso destacan los escudos de la ciudad y 5 huecos de balcón y 2 hornacinas vacías. Estos son los escudos de la ciudad
y estas son las dos hornacinas que hoy están vacías, pero que se realizó el hueco en 1806 para contener los bustos de Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma. Aunque no se aprecia desde el recinto, debajo de cada hornacina hay una pequeña lápida, estas dos. Una de ellas indica que en esa época era gobernador el marqués de Zayas, y en la otra figura la dedicatoria a los regentes Carlos IV y su esposa. Estos bustos se destruyeron al estallar la Revolución Gloriosa en 1868 y exiliarse Isabel II. Posteriormente se colocaron los bustos de Alfonso XII y su madre Isabel II, pero desaparecieron con la instalación de la Segunda República. En la segunda planta, al margen de la ornamentación, contiene 5 huecos de balcón y en el centro están labrados 2 mancebos que parece ser sostienen los atributos de la justicia. Sobre estos 2 balcones, sobre los balcones de esta planta, se yerguen 5 banderas. De izquierda a derecha, la provincia de Salamanca, Castilla-León, la bandera de España, la ciudad de Salamanca y la Unión Europea. En 1755, al cerrarse la plaza, no se había construido la balaustrada superior, las estatuas y la espadaña. Es en 1852, 100 años después, casi 100 años después, cuando finaliza la construcción de la fachada tal y como la conocemos hoy día. Sobre la segunda planta se extiende una balaustrada que sostiene 4 estatuas, alegorías de la agricultura, la escultura, la arquitectura y la geografía, aunque algunos autores confirman la de la agricultura, pero señalan a industria, comercio y astronomía como las 3 restantes. Las tallas fueron realizadas por Isidoro Celaya, profesor de la Escuela de San Eloy. La espadaña que corona la fachada, muy fiel al proyecto de García de Quiñones, ahí tienen las dos, fue confeccionada por el arquitecto municipal Tomás Cafranga. La espadaña del ayuntamiento, según el historiador Enrique García, está construida con piedra de Villamayor, obtenida del Colegio de los Jesuitas donde nos encontramos. La espadaña está culminada con una corona real y 4 figuras que representan las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, tal como nos enseñaron en los colegios. La corona fue retirada juntamente con los bustos de Carlos IV y María Luisa de Parma al estallar la Gloriosa. En la espadaña lucen 3 campanas, aunque el proyecto inicial del consistorio debería tener 4, y que estaban bautizadas con los nombres de Romana, Satinay, Véntula y Esquilonada. Finalmente se instalaron 3 que provienen de la fundición de la gran campana del convento de Santa Isabel, las Isabeles, que fue permutada por las que había cedido el obispo al ayuntamiento. El autor de las campanas, Salvador Raurel de Zamora, grabó en las mismas una dedicatoria: a la princesa de Asturias del ayuntamiento de Salamanca. Bien, el siguiente capítulo es una cronología que la tengo dividida en 2 secuencias. La primera recoge la cronología de la construcción, donde hago un repaso por todas las fechas de relevancia en la construcción de la plaza, desde 1710, en que Felipe V visita Salamanca, hasta 1852, en que se corona la fachada del ayuntamiento. En la segunda de las secuencias, cronología de la ornamentación, alumbrado y pavimentación, recojo secuencialmente los diferentes cambios que ha sufrido la plaza, tanto en el alumbrado como en la pavimentación o en la propia ornamentación. Comienza en 1770 con la instalación de una alcantarilla para canalizar el agua y finaliza en 1978, cuando se suprime el aparcamiento de la Plaza Mayor al haberse construido el primer parking subterráneo de la ciudad, el de la Plaza de Santa Eulalia. En esta relación cronológica figuran la instalación del templete en 2 ocasiones, diferentes pavimentaciones, instalación de urinarios o la instalación de farolas y diferentes alumbrados, llegando a la supresión de todas las zonas ajardinadas y su pavimentación final con 23.752 losas de granito con motivo de la visita de Francisco Franco. Como dato curioso les indico que en 1872 se instaló un banco corrido de piedra de granito
que procedía del puente de Alba de Tormes. Bien, pasamos al siguiente capítulo, los medallones. En este capítulo recojo todos y cada uno de los medallones labrados en el recinto. Según Rodríguez de Ceballos, la iconografía de los medallones debía contener las efigies de los reyes godos y los monarcas castellanos hasta que se confeccionó la propia plaza, se construyó la propia plaza. Bernardo Dorado, historiador salmantino, dijo haber visto pinturas de los reyes godos que el tiempo había ido borrando. Son 66 los medallones labrados, que contienen las efigies de 67 personajes y 2 alegorías a las repúblicas. 3 de los medallones están labrados con doble representación: los reyes católicos, Juana I y Felipe, y los eméritos Juan Carlos y Sofía. La secuencia de gobernantes se inicia en Alfonso XI de Castilla y finaliza en los citados Juan Carlos y Sofía, estando incluidas las 2 alegorías a las etapas republicanas. La secuencia de gobernantes, a mi entender, está interrumpida en 2 ocasiones, o si lo prefieren, faltan 2 gobernantes. José I Bonaparte, el rey intruso, que reinó entre 1808 y 1813, y Francisco Franco, cuyo gobierno se extendió entre 1939 y 1975. En el pabellón real, el que recoge la mayoría de los reyes, figuran 3 medallones del mismo monarca, Felipe V. 2 de ellos por la secuencia de su reinado, pues después de abdicar en su hijo Luis I, retomó por segunda vez el trono al morir Luis a los 6 años de su mandato. Un tercer medallón de Felipe V está situado en la enjuta izquierda del arco central del pabellón, Arco de San Fernando, como regente en el inicio de la construcción de la plaza. Figura en la enjuta derecha su esposa Isabel de Farnesio. Estos 2 medallones tienen debajo la filacteria sin grabación alguna. En el pabellón de San Martín están grabados los medallones de personajes de relevancia en defensa o servicios de los reinos de León o Castilla, como pueden ser Bernardo del Carpio, el Cid, Cristóbal Colón, Pizarro, Hernán Cortés, el Gran Capitán, Ponce de León, etcétera, etcétera. En los pabellones de Petrineros y Ayuntamiento están representados diferentes personajes de letras como Teresa de Jesús, Nebrija, Cervantes, Unamuno, de la historia militar de Salamanca o de España, como el Charro Wellington, las alegorías a la Primera y Segunda República, el ilustre compositor Tomás Bretón, conquistadores como Vázquez Coronado, Ordóñez de Villaquirán. También están representados todos los reyes posteriores a Fernando VI, que cierra el pabellón real, y por falta de espacio están situados en el pabellón del Ayuntamiento: Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Amadeo de Saboya, Alfonso XII, Alfonso XIII y los citados Juan Carlos y Sofía. A cada fotografía del medallón acompaño una semblanza del personaje, unos breves datos que nos pueden llevar a conocer el personaje muy someramente. Algunos datos que llaman la atención de estos personajes se los cito a modo de ejemplo. Cervantes, en su ejemplar Quijote, dice textualmente: en lo de que hubo Cid no hay duda, ni menos Bernardo del Carpio, pero de que hicieron las hazañas que dicen, creo que la hay muy grande. Tanto el Cid como Bernardo del Carpio tienen medallón en la plaza, pero es curioso que la mayor gesta de Bernardo del Carpio fue derrotar al caballero Roldán de los padres de Francia en el paso de Roncesvalles. Esta gesta se había producido 18 años antes del nacimiento del propio Bernardo. Otro personaje de curiosa biografía es Alonso de Aragón. Alonso de Aragón tiene el medallón en el arco de salida al corrillo. Es hijo extramatrimonial de Fernando el Católico y de Aldonza Ruiz de Iborra, una noble catalana. Con 5 años fue nombrado arzobispo de Zaragoza por su abuelo, el padre de Fernando, Juan II de Aragón. Por su corta edad se opuso la Santa Sede, pero el nombramiento de cargos eclesiásticos correspondía al rey,
por lo que 3 años más tarde, al cumplir los 8, el Papa Sixto IV tuvo que aceptar el nombramiento del niño como arzobispo. Solamente dirigió una misa, la de su ordenación. Posteriormente tuvo 7 hijos y uno de ellos, Hernando, también fue arzobispo de Zaragoza. Un nieto de este señor, de Alonso de Aragón, y por tanto bisnieto de Fernando Católico, subió a los altares como San Francisco de Borja. El medallón de Pelayo Pérez Correa está adornado con un sol. No sé si lo verán ahí. Sí. Bueno, disculpen. Está adornado con un sol en virtud al milagro que la leyenda le atribuye al invocar a la Virgen pidiendo más horas de sol para ganar la batalla de Llerena a los árabes. El medallón de Juan de Ordóñez de Villaquirán fue una donación en 1961 del Concejo de San Cristóbal, Venezuela, a la ciudad de Salamanca. Un lugar privilegiado es el arco central del ayuntamiento que presiden los medallones de Caballero Llanes y de Alberto de Chorriguera, promotor y arquitecto de la plaza, como no podía ser de otra manera. Bien, los escudos. Es importante recordar ahora la primitiva plaza de San Martín. Los pabellones Real y de San Martín fueron construidos directamente por el ayuntamiento. A ver si puedo ver esta cosa. Estos, los verdes. Sin embargo, los gastos de la línea de Petrineros y ayuntamiento fueron sufragados también por los propietarios de las casas ya existentes y que lógicamente se derribaron. A estos propietarios, personas físicas o instituciones, le fue concedido el privilegio de grabar sus blasones en el dintel del balcón del primer piso. La dimensión de la nueva vivienda de cada uno de los propietarios es diferente. Por ejemplo, la de los Caballeros 24 o la del Cabildo Catedralicio tienen 2 balcones y la más grande que se construyó, la del Conde de Grajal, tiene 9 balcones sobre 9 arcos, aportando 9 escudos labrados sobre el dintel de sus balcones. La lista de los blasonados en estos 2 pabellones es el Cabildo Catedralicio, en orden de izquierda a derecha, el Cabildo Catedralicio, la Real Clerecía de San Marcos, el Colegio Mayor San Bartolomé, la Cofradía de los Caballeros 24, la Casa de la Encomienda de San Juan de Jerusalén, la Universidad de Salamanca, el Conde de Grajal, una casa del Ayuntamiento, el Marqués de Liseda, Felipe Solisicante, el Mesón de la Solana, viene la fachada del Ayuntamiento, la casa de José Narciso Álvarez y Rueda y diferentes casas consistoriales. Los escudos identifican a sus propietarios. Por ejemplo, el Cabildo Catedralicio está representado por el jarrón de azucenas como símbolo mariano. La vivienda del Colegio de San Bartolomé luce las bandas de don Diego de Anaya. La universidad muestra sus blasones, León, Castillo y la tiara pontificia con las llaves. Les he puesto un ejemplo de ellos. Los Caballeros 24, cofradía que tenía como misión principal la asistencia a los condenados a muerte, muestra como emblema un escudo vacío rodeado de una cadena de presidiario. Creo que se ve. Sí. Esta cofradía de los Caballeros 24 ya es citada por Bézquer en su leyenda Maese Pérez el organista. El Conde de Grajal, cuya vivienda era la de mayor dimensión, muestra 9 balcones con sus emblemas, un escudo con lobos y otro con barras de forma alternativa. Al ser 9, el del medio es mixto, como ahí verán que es doble, el primero de ellos. 3 balcones del pabellón del Ayuntamiento llevan el emblema del Mesón de la Solana. Este mesón, situado en el lugar donde hoy se encuentra la cafetería Las Torres, tiene una notable antigüedad. En la novela de Lazarillo del Tormes, de 1554, en el siglo XVI, se indica que en este mesón de la Solana servía Antona Pérez, la madre de Lázaro. A la derecha de la fachada del Ayuntamiento y a continuación de este está la vivienda de Narciso Álvarez de Rueda, el único que afrontó gastos de la construcción de esta parte de la plaza.
A continuación, y finalizando la serie, figuran 7 escudos representativos del ayuntamiento que adquirió las casas de los propietarios que no pudieron o quisieron afrontar el gasto. Entre ellas, la capellanía de Sancha Calamón, el colegio de San Basilio o la memoria de Pedro Vidal. Bien, otro capítulo es el uso de la plaza. En la plaza de San Martín se decía que podían celebrarse fiestas de toros y cañas sin interrumpir el mercado, para que se hagan la idea de las medidas. El disponer de un lugar privilegiado para el disfrute de los festejos taurinos fue el motivo principal por el que las diferentes instituciones adquirieron las viviendas de la plaza de San Martín. ¿Para qué se ha utilizado la plaza? Son muy dispares los acontecimientos que se han celebrado en el recinto, desde festejos taurinos hasta la proclamación de la Segunda República, pasando por celebraciones de todo tipo, actuaciones musicales, homenajes, desfiles, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en 1889 se homenajeó en la plaza a Tomás Bretón por el éxito de su obra Los amantes de Teruel. En 1930 a Unamuno, a su vuelta del exilio. Se ha homenajeado a los equipos de fútbol y de baloncesto de nuestra ciudad tras la consecución de algunos de sus éxitos. En 1812 se realizó una parada militar para homenajear a Julián Sánchez el Charro y a Wellington. Fue homenajeado en la Plaza Alfonso XII cuando vino a inaugurar el ferrocarril entre Salamanca y Medina del Campo. Alfonso XIII o el conde de Romanones también fueron agasajados en la plaza. También el cine y la literatura han utilizado nuestra plaza para sus libros, sus trabajos o sus poemas. Por ejemplo, Pedro Antonio de Alarcón tiene una obra titulada 2 días en Salamanca, en la que se recrea en la propia plaza. José Ledesma y José Ricardo Rasueros han dedicado algunos de sus poemas a la Plaza Mayor, pero no podemos olvidar las referencias y guiños que hace a la plaza nuestra querida Carmen Martín Gaite. Se cuentan por docenas las películas y documentales que se han utilizado, que se han mostrado o se han recreado en nuestra plaza. El tiro de la plaza o el curso en Camamos a Quinnova, por citar algún ejemplo. Basilio Martín Patino, salmantino de Lumbrales, grabó en la plaza varias de sus obras: Los paraísos perdidos, Octavia o 9 cartas a Berta. No podemos olvidar la última de las grabaciones realizadas en el recinto, Mientras dure la guerra, de rabiosa actualidad. La película El punto de mira recrea un atentado en la Plaza Mayor, pero ante la imposibilidad de utilizar explosivos en el recinto, se optó por reproducirla con exactitud y grabar la película en México. El comercio es parte importante de la plaza. Establecimientos renombrados como Novelty, Las Torres, Sirogay, Paulino, la librería religiosa son, entre otros muchos, algunos de los comercios rodeados de cierto prestigio y solera, algunos desaparecidos. El comercio vigente más antiguo es La Madrileña, confitería que data de 1884, seguida por la farmacia Urbina de 1896 y el Novelty de 1905. Antes de la plaza tal como la conocemos, existieron en la antigua San Martín 2 mesones, uno de la Solana, ya citado, y otro que quiero recordar porque su ubicación dio lugar como resultado el llamado Pasaje del Coliseo. Un callejón estrecho permitía la entrada al mesón de los toros, que no tenía otra salida a la plaza que ese callejón. Este mesón pertenecía al convento de Moreruela en la provincia de Zamora. Sin duda, los festejos taurinos han sido uno de los acontecimientos más relevantes celebrados en la plaza, hasta el punto de que el mayordomo de propios del ayuntamiento establecía el precio que debían cobrar los propietarios para el alquiler de sus balcones para presenciar los festejos. Una vez construida la primera plaza de toros junto al campo de San Francisco, lo que hoy es el Huerto de las Adoratrices, los festejos taurinos en la plaza se han desarrollado de forma puntual, como la boda de Isabel II o las 2 últimas corridas, 1972 en beneficio de la Cruz Roja y en 1992 con motivo de la Feria Universal Ganadera. Bueno.
periodista Enrique de Sena indica que fue la Plaza Mayor de Salamanca donde se celebró el primer toreo a pie, ignorando quién fue el torero. Ignorando quién fue el torero. Hace referencia a que debió ser anterior a 1773, pues en esta fecha, en septiembre, ya está documentada una acogida y muerte en la plaza de un torero identificado como Juan Gaspar Romero. Un importante acontecimiento se celebró el 14 de abril de 1931. Desde el balcón del Ayuntamiento, Unamuno proclama la Segunda República con estas palabras: hace 40 años vivo en Salamanca. De Salamanca son mis hijos, los hijos de mis carnes, e hijos de mi espíritu os considero a todos. Permitidme la arrogancia de que sea yo quien proclame la República desde esta plaza. Actuaciones musicales de Miguel Ríos, Hombres G, La Unión, Guadasca, entre otros muchos, se han celebrado en el corazón de la ciudad. También actuó Joaquín Sabrina, quien durante su actuación dijo: os juro por mis hijas que esta es la plaza más bella que me escucha cantar. La Feria del Libro, fiestas navideñas, exposiciones, etcétera, etcétera, son otras de las actividades a las que se ha dedicado la plaza. Las últimas en exposiciones han sido la de 2017, Barceló, que expuso su elefante, y en el 2019, que ha expuesto sus figuras, el artista chino Xu Hongfei. Las relaciones entre las ciudades de Valencia y Salamanca siempre fueron estrechas tiempo atrás. Valencia votó el barco Ciudad de Salamanca y nuestra ciudad bautizó a la Ronda de Labradores como calle Valencia. Pero también en 1946 se instaló y quemó en la plaza una falla. La falla que representaba la Torre del Clavero con 3 libros: El Quijote, la Celestina y el Lazarillo, ardió el 19 de marzo. De esto se acordarán ustedes, seguramente, porque yo lo vi de chiquitín. Un avión T-6 presidió los actos militares de celebración de las 100.000 horas de vuelo de la Escuela de Pilotos. Fue en septiembre de 1963. El avión tuvo que ser introducido por el Arco de San Pablo con las alas plegadas hacia arriba. El 18 de septiembre de 1974, durante las ferias, se celebró una partida de ajedrez viviente. Fue una recreación de la partida que jugaron Gunsberg y Sayop en 1886. En junio de 1975 se celebró ante los arcos del Ayuntamiento el sorteo de Lotería Nacional a favor de la Cruz Roja. Pero la plaza también ha tenido su lado oscuro. A la ya citada muerte del torero Gaspar Romero hay que añadir la de una mujer en 1838 y que citaré en breve. En 1802, la plaza fue escenario de la ejecución de 16 condenados a muerte. Al inicio de la Guerra Civil se produjo el llamado Tiro de la Plaza, cuando un grupo de militares abrió fuego sobre un grupo de personas como respuesta al disparo que había efectuado un civil. Murieron 5 personas en la plaza y otras 6 a los diferentes hospitales donde se le llevaron. En julio de 1903, Filiberto Villalobos es detenido en la plaza y llevado a prisión. Y en 1904 la plaza se convierte en el cortejo fúnebre de la muerte del padre Cámara y en 1908 por la de Enrique Gil Robles. Bien, estamos finalizando. Les voy a enseñar una serie de curiosidades que me he permitido meter en este trabajo, porque a mí algunas no las conocía y me han llamado mucho la atención. Este último capítulo, al margen de la bibliografía, se lo dedico a las curiosidades que pueden ser o no conocidas, pero desde luego algunas pasan desapercibidas. El Arco de Grajal. El antiguo palacio de Conde de Grajal tenía una entrada para carruajes y en la construcción de la nueva plaza exigió que uno de los arcos fuera un poquito más amplio para permitir la entrada de dichos carruajes. El arco es ligeramente más ancho y esa entrada ha dado lugar al actual pasaje de la Caja de Ahorros, para que se sitúen donde está. ¿Se aprecia, verdad? Sí.
El arco de la calle El Prior. Este arco está coronado por la parte de la plaza con el emblema de la clerecía de San Marcos y por la parte de atrás, por la calle del Prior, con una inscripción que no sé si se habrán fijado, a mí me había pasado desapercibida. El arco tiene como inscripción la indicación de que se hizo la obra en 1752, siendo el abad de la capilla de San Marcos, don Santiago Martín Curto, y don José González, beneficiario de San Benito. La columna doble. Esta columna está en el pabellón real a la izquierda del todo, donde estuvo el medallón de Franco. Fue el recurso que utilizó García de Quiñones para cerrar la plaza. Esta columna es, por tanto, el testigo del comienzo de la construcción en 1729 y de su finalización en 1755. Dos columnas con base distinta. Las columnas de la fachada del ayuntamiento y las dovelas de sus arcos son todas de granito. El resto de columnas de la plaza tienen 4 filas de granito todas, la base y las 3 primeras del fuste, siendo a partir de ahí piedra de Villamayor. Pero entre 1927 y 1928 se procedió al cambio de las 4 filas de granito que se encontraban bastante deterioradas y quedaron 2 columnas diferentes, por decirlo de alguna manera, una de ellas con 3 filas de piedra de granito y la otra con 5. Ambas están en el pabellón de San Martín, una a la izquierda del todo y otra en el arco de entrada al corrillo. El fuego de la plaza. Varios incendios se han originado en las viviendas de la plaza. El más devastador de ellos se produjo en 1925, que destruyó totalmente la casa de correos, la que está en la fotografía. Una inscripción en el arco de San Fernando. En el interior de la columna izquierda del arco de San Fernando, en el pabellón real, figura la siguiente inscripción: aquí se mató una mujer, rueguen a Dios por ella, año de 1838. No se tienen datos de quién fue la mujer desafortunada, pero entonces Salamanca contaba con una población de 13.000 personas y estos hechos traumáticos debían impresionar al ciudadano hasta el punto de ser grabado en la plaza este acontecimiento. Otra inscripción similar se encuentra en la plaza de los Esmeros y dice: año de 1792, aquí mataron a un hombre, rueguen a Dios por él. La leyenda del balcón de los enamorados. Tenemos nuestro Romeo y Julieta. Varios balcones del pabellón del ayuntamiento tienen bloqueada su apertura. Cuenta la leyenda que fueron condenados por un padre para imposibilitar los amores de su hija con un galán pretendiente. Esta leyenda se refiere a los balcones de los 3 pisos que están en segundo lugar a la derecha de la fachada del ayuntamiento, la casa que pertenecía al señor Álvarez de Rueda. La realidad es que están condenados por la distribución interior, es decir, por motivos arquitectónicos, al igual que los 3 balcones sitos en el cuarto lugar hacia la izquierda de la fachada, si bien el balcón del piso de abajo se abre una de las partes. Como ven, tiene ahí un hierro que impide la fachada. Sí. La Mariseca. Todos ustedes conocen esta insignia que anuncia los festejos taurinos de septiembre. Recordarles solamente que existen varias versiones sobre el origen de su nombre. La más extendida dice que un obrero apodado Mariseca, cuando la estaba instalando, cayó al suelo quedando muerto. Otra versión recoge Ignacio Carnero en su Callejero Histórico Salmantino, aportando que Mariseca es la degeneración de María Sicus Aum, María Seca o Virgen de la Seca, por ser agosto la estación más seca del año. Y una tercera aportación la realiza José María Hernández Pérez, columnista de La Gaceta, que señala que el nombre proviene de una dama del siglo XV muy obsequiada, a la que se le hacían muchas reverencias y que solía responder con sequedad. Voy a hacer referencia a 3 medallones: Alfonso XI, Godoy y Franco. La cabeza del medallón de Alfonso XI, el primero
una vez que se ha quitado de Franco el primero, fue deteriorada por la artillería francesa durante la Guerra de la Independencia, reparada posteriormente. El llamado medallón picado correspondía a don Manuel de Godoy, el llamado príncipe de la paz y hombre fuerte de Carlos IV. Tras el motín de Aranjuez y ante las revueltas estudiantiles, el marqués de Zayas, el gobernador de Salamanca, se vio obligado a encargar que se picara el medallón, desapareciendo la efigie. Este medallón picado está situado en la columna izquierda del arco de la calle del Prior. El medallón de Franco, labrado en 1937 por Damián Villar o Moisés Huerta, según qué fuentes, estaba situado en la columna doble del pabellón real. Fue retirado en junio del 2017 en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Bien, para finalizar vamos a ver varias placas. En la fachada del ayuntamiento, en la sexta y última columna, está expuesta una placa del Instituto Geográfico y Estadístico, indicando la altitud media de la ciudad sobre el nivel del mar en Alicante, 800 metros y 10 centímetros. Una placa en el centro de la plaza recuerda la denominación de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y otras 5 placas próximas a los arcos del ayuntamiento recuerdan diferentes acontecimientos o galardones, como Plaza Mayor de Europa o un recuerdo al 8º centenario de la universidad. Por último, recojo el hecho de que en la plaza apareció un tesoro. Se produjo en la vivienda 7-9 de la plaza en 1982. Durante las obras de reforma, al derribar una pared interior, cayó una lluvia de monedas de oro. Las monedas eran de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV y formaban un auténtico tesoro. Parece ser que fue costumbre esconder los conjuntos de monedas durante la agitada etapa de la Guerra de la Independencia. Las monedas se dispersaron con rapidez, aunque 177 piezas pasaron al Museo de Salamanca. Por último, cito la bibliografía, que por cierto, yo mismo me sorprendí cuando me puse a hacer este trabajo de la cantidad de bibliografía que hay sobre la Plaza Mayor. La verdad es que me sorprendí a mí mismo, me quedé un poco chafado. Pensé que había menos, pero... Bien, he dejado deliberadamente el capítulo de agradecimientos para el final. Aunque por las directrices que me indicó Rosa Herrera, estos agradecimientos deberían estar referenciados al comienzo del trabajo. En primer lugar, a Maritere y por supuesto a Dori por la confianza que depositaron en mí. A una profesora que ha tenido a bien acompañarme, Ana Carabias. A mi familia, que ha soportado en casa el revoltijo de libros y papeles que he necesitado. Especialmente a mi hijo Ángel y a Chema, mi cuñado, que se han encargado de la logística de este trabajo. Y también, por supuesto, a Rosa Herrera, que admiro como profesora y que se ha prestado de forma altruista para guiarme en este trabajo. Pero mi agradecimiento más especial es para todos vosotros, compañeros. Muchas gracias.